Vamos a ver la prueba de independencia chi cuadrado. La prueba de independencia chi cuadrado se utiliza para determinar si existe una independencia o son dependientes dos variables. Lo primero que se hace es plantear sus hipótesis. Tenemos por un lado la hipótesis nula H0 y H0 dice que las variables son independientes. Y tenemos una hipótesis alterna H1 en la cual se dice que las variables son dependientes. Listo. Una vez planteamos su hipótesis nula y su hipótesis alterna, el siguiente paso es la estadística de prueba. Entonces el estadístico de prueba a utilizar, aquí estadístico de prueba, es la h cuadrado. Entonces la fórmula de una h cuadrado es la siguiente. H cuadrado es igual a la sumatoria del valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado dividido en el valor esperado. Por medio de este estadístico de prueba del h cuadrado podemos determinar si dos variables son dependientes o independientes. Entonces empecemos con un ejemplo. Aquí ejemplo. Supongamos que se tienen datos sobre el género, hombre o mujer, y si la persona fuma o no fuma. Entonces por un lado vamos a tener la tabla que va a ser, por un lado va a ser si es hombre o mujer, y por otro lado si fuma o no fuma. Nos dan los siguientes datos. Están diciendo que los hombres que sí fuman son 4 hombres, los que no fuman son 14. De las mujeres, tenemos 2 mujeres que sí fuman y 20 mujeres que no. Listo, inicialmente me dan esa tabla. Ahora, la prueba empieza como. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los totales. Entonces puedo empezar a hallar un total por cada uno de ellos. Entonces aquí saco un total. Y aquí saco un total. Listo, entonces si voy a empezar a sacar totales sería el siguiente. Entonces 4 más 2 me daría 6. Aquí me daría 14 más 20, 34. 4 más 14, 18. Y 2 más 20, 22. Si yo lo sumo, me daría 40. Entonces, si lo sumo por este lado, 18 más 22, 40. Y si lo sumo por este lado, también me tiene que dar 40. Una vez tenemos esa tabla, a esa tabla se le llama la tabla de los observados. Entonces, esta sería como mi tabla O de observado. La parte de las observaciones. Vuelvo y hago una tabla nuevamente, pero esta tabla va a ser para los valores esperados. Estemos acá, que vamos a calcular los esperados. Y sería así. Aquí. Siguiente va a ser aquí esperados. Y vuelve nuevamente a utilizarse, pues aquí anoto hombre, mujer. Y aquí si fuman o no fuman. Para hallar el valor que va en esta casilla de acá, lo que tenemos que hacer es coger el número aquí del 6, multiplicarlo por el 18 y dividirlo en el 40. Y esa es la solución que vamos a anotar. Entonces sería, la operación sería 6 por 18 dividido en 40. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Eso va a ser igual a 2.7. Y sería el valor que anotamos acá. 2.7. Luego seguiría 34 por 18 dividido en 40. Aquí 34 por 18
dividido en 40. Y eso me daría 15.3. Y sería el valor que va acá, 15.3. Para anotar el de abajo sería 6 por 22 dividido en 40. Entonces 6 por 22 dividido en 40. Y eso me va a dar 3.3. Y es el valor que anoto acá, 3.3. Luego iría, para el valor de aquí sería 34. O sea, este 34 acá multiplicado por 22 dividido en 40. Sería 34 por 22 dividido en 40. Y eso me va a dar 18.7. Y es el valor que anoto acá, 18.7. Y allá tendríamos la tabla de los esperados. Una vez tenemos la tabla de los observados y tenemos la tabla de los esperados, calculamos una tabla para el h cuadrado propiamente. Entonces acá vamos a hacer la tabla de los observados, esperados, entonces sería la tabla del h cuadrado y sería listo. Entonces aquí tendremos lo siguiente, tendremos la tabla de la h cuadrado. Vuelve nuevamente a suceder lo mismo. Por un lado tendríamos hombre-mujer, entonces acá hombre o mujer, y por este lado sí o no. Ok, bueno, como la fórmula del h cuadrado, pues era la que habíamos anotado anteriormente, que sería la siguiente. Un momento, quito acá. Y la tabla que teníamos decía que h cuadrado es igual a la sumatoria de los observados menos los esperados elevado al cuadrado de los esperados. Calculémoslo para el primer valor, para este valor que va acá. Entonces va a ser igual a ¿quién? Sería igual a el dato observado. ¿Cuál es el dato observado que yo tengo? El dato observado que yo tengo es 4 menos, ¿sí? Porque es el dato observado de hombre y sí. 4 menos el esperado, 2.7. Lo elevo al cuadrado y dividido en el dato esperado, porque eso es lo que me dice acá. ¿Y cuál fue el esperado? Pues 2.7. Esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a 0.6259, que sería aproximadamente, si lo dejamos con dos decimales, 0.63. ok, entonces ese es el valor que voy a colocar acá, 0.63. Vuelvo y hago la misma operación con los demás números. Entonces acá tenemos que si hago para los otros números, pues ya esta parte no iría, ya el cálculo que va a hacer, ¿cuál va a ser? Tendríamos que esto va a ser igual a el dato esperado, el dato observado. Entonces el dato observado fue 14, porque es el dato que está acá, menos el dato esperado que es 15.3, lo elevo al cuadrado y lo divido en 15.3. Esto me dará aproximadamente, si manejo solo dos decimales, de 0.11. Y es el valor que anoto acá, 0.11. La misma operación haría para pues el siguiente. Entonces el siguiente sería, para el siguiente sería el dato observado, que es un 2, menos el esperado, que es un 3.3. Entonces sería un 2 menos 3.3 elevado al cuadrado dividido en cuánto tengo que dividirlo ahí, en el dato esperado.
¿saben? 3.3. Si yo hago esa operación, esto me da aproximadamente 0.51 y es el valor que anoto acá, 0.51. Por último, tendríamos que sería el valor observado de la siguiente casilla. ¿Cuál es? El valor observado vemos que es 20. Sería 20 menos 18.7. Aquí sería 20 menos 18.7 elevado al cuadrado dividido en ¿cuánto? Dividido en 18.7. Esto me dará igual a aproximadamente 0.09 y es el valor que anoto acá, 0.09. Y tendremos ya la tabla de la h cuadrado. Si ya tenemos esta tabla de la h cuadrado, pues ahora debemos utilizar la fórmula. Entonces la fórmula me dice que la sumatoria de los datos observados menos los esperados. Entonces hagámosla aquí al lado. Voy a quitar esta parte de acá. Y simplemente se hace la suma de esos números que me dan. Pues tendríamos que los números sería chi cuadrado, como es una sumatoria, o sea, recordemos que la sumatoria de los datos observados menos los esperados elevado al cuadrado dividido en los esperados va a ser igual a, ¿cuánto me dio el primero? 0.63 más el segundo 0.11 más 0.51 más 0.09. Eso quiere decir que la h cuadrado es igual a 1.34. Una vez tenemos el valor de la estadística de prueba que me dio 1.34, tenemos que hallar el valor crítico. O sea, hallemos este valor crítico. Unos autores lo llaman valor crítico, otros lo llaman el valor tabulado. Entonces, crítico o tabulado. Este valor se halla en una tabla h cuadrado. Entonces voy a buscar una tabla h cuadrado. Tenemos esta tabla. Y si vemos, tenemos lo siguiente. Por un lado, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? Una primera pregunta que me hacen. Entonces sería, tenemos que la h cuadrado tabulada, h cuadrado, tiene grados de libertad va a ser columnas menos 1 por filas menos 1, coma, y el alfa que vamos a utilizar. Entonces aquí sería el valor del alfa. Esto va a ser igual a h cuadrado de columnas. ¿Cuántas columnas tiene mi tabla? Entonces si vemos, mi tabla tiene 2 columnas. Aquí va a ser 2 menos 1 por número de filas. ¿Y cuántas filas tiene? También tiene 2 filas, hombre o mujer. Aquí el número de filas va a ser 2 menos 1, coma. ¿Cuánto es el alfa? Alfa es el nivel de significancia que yo le voy a hacer a mi estudio estadístico, a mi hipótesis de prueba. El alfa generalmente se utiliza un 5% o se puede utilizar un 1% o un 10%. En este caso vamos a utilizar un alfa del 5%. Va a ser un alfa de 0.05. Listo. Si ya tenemos un alfa de 0.05, espera un momento, 0.05, voy a la tabla y busco ese valor. Entonces digo, chi cuadrado es igual a ¿cuánto? Bueno, chi cuadrado del valor que tengo, de una chi cuadrado con 2 menos 1, 1, y 1 por 1, 1, entonces sería una h cuadrado de 1 grado de libertad, coma, 0.05. Esto es igual a ¿cuánto? Ahora si voy a la tabla h cuadrado y busco. Primero tiene que ser 1 grado de libertad, o sea, esta primera de acá. Sí, este sería el primer grado de libertad que tengo. Y con 0.05 en el nivel de significancia, o sea, este valor de acá. Entonces tenemos tanto este valor como este valor. Y ese me da este valor de acá. Yo miro a hacer este. Entonces, ¿qué valor tengo ahí?
El valor que tengo ahí es de 3.8415. Es el valor que voy a utilizar acá. Va a ser igual a 3.8415. El valor de mi h cuadrado. Si ya tengo el valor de ese h cuadrado, lo siguiente es hacer una gráfica. Voy a hacer una gráfica para ver con cuál de las dos me quedo. La gráfica del h cuadrado es una gráfica con sesgamiento a la derecha y donde aquí hay un límite. ¿Ese límite cuánto es? El valor que me dio, 3.84, bueno, aproximémoslo esto a dos decimales, 3.84. Y pues tenemos dos áreas. Entonces tendríamos esta área de acá, que se le conoce como la área de rechazo H0, y aquí la de no rechazo H0. Voy y miro mi estadística prueba en cuál me dio. Entonces la estadística prueba me dio, la h cuadrada me dio 1.34. Entonces ubico ese valor acá. Si yo ubico el valor de 1.34, me viene dando por acá. Entonces 1.34. ¿En qué zona cayó? Cayó en la zona de no rechazo H0. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? No se rechaza H0. ¿Y qué decía mi hipótesis H0 o hipótesis nula? Mi hipótesis H0 dice que son independientes. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí? Si son independientes, concluyo que la variable de hombres y mujeres, volvamos aquí a la tabla, entonces tenemos hombres contra si fuman o no fuman. Entonces concluimos que es independiente el género de si fuman o no fuman. Estadísticamente serían independientes porque cayó en esta zona. Entonces las variables son independientes. Independientes. Y ese sería todo el procedimiento para un h cuadrado. Posiblemente la tabla puede ser más grande y pues allá pueden utilizar Excel o para que se les facilite los cálculos, cualquier programa estadístico que haga una prueba de independencia h cuadrado. Bueno, muchas gracias por la atención.